Hoy, de primera mano. Autoridades de la Escuela Judicial presentaron denuncia formal ante la Fiscalía contra personas innominadas por el fraude en el examen de admisión del pasado 18 de febrero. Si bien no saltaron oficialmente los nombres de presuntos implicados, el miembro del Consejo de la Magistratura reveló que los sospechados son Lucas Chalub, Ariel Balbuena, alias Tomatón, Carlos Cabrera, alias Cabra, y Fermín Bogado. Ahora, de primera mano, el abogado Lucas Chalub nos cuenta su versión de los hechos. Bueno, y justamente estamos con el abogado aquí en el set. Ya en el corte estuvimos hablando de algunas consideraciones y lo primero que te queremos consultar es cómo te enteraste de esto, a través de qué mecanismos. Y la verdad que yo estaba totalmente en otra actividad, y me enviaron un screen de la publicación del doctor Bueno Jara donde decía cualquier consulta con Lucas Chalub, Fermín Bogado, ¿verdad? Hasta lo tomé medio en broma porque me sorprendió, como no estoy, la verdad que en este tema prácticamente no tengo absolutamente nada que ver. Me tomó medio por sorpresa, ¿verdad? Había escuchado de refilón el tema del fraude, pero no le había prestado mucha atención. Y resulta que después veo ya en uno de los programas, en un noticiero, que sale diciendo mi nombre, ¿verdad? Repitiendo mi nombre y afirmando que yo estaba involucrado en este tema. Y es más, estaba con unos amigos y prácticamente me caí de espaldas porque en este tema, yo ni siquiera estaba inscrito al examen. Hace un año prácticamente no voy a la escuela judicial. Yo había ingresado en el 2013. Y me encuentro con esta sorpresa. Ya al día siguiente, todo el bombardeo, evidentemente, de publicaciones y de afirmaciones que inclusive yo he enviado a una escribana para que él se ratifique o rectifique con respecto al tema, porque yo en este caso no tengo absolutamente Abogado, para aclarar un poco, para que la ciudadanía comprenda también, ayer este señor que estamos viendo en imágenes hacía una denuncia ante la Fiscalía y decía que tenía un grupo de 5 de confianza. Usted se encontraba dentro de ese grupo y nos gustaría saber cuál era su función dentro del equipo de confianza que tenía acceso a este examen. No, o sea, creo que estás, en este caso, lo que él tenía 5 personas que él considera que podrían estar Sí. dentro de este esquema, de dentro la de rosca. este esquema, ¿verdad? Ahora, básicamente a mí me sorprende que me nombre porque yo no participé en este examen. En nada, no tuvo ninguna Yo ingresé relación. a la escuela judicial en el 2013. Me habían aceptado también en la maestría del Ministerio de Defensa en Planificación Nacional. Entonces, por el horario, que era de 2 a 6 de la tarde, era incompatible conseguir con la escuela judicial, entonces yo rendí algunas materias y después abandoné. Yo solicité en el 2014 la reincorporación y me aceptaron para este año. Me sacaron una resolución donde aceptan que yo vuelva a cursar, pero en el 2015. Esto estamos hablando ya de mayo del año pasado por lo menos. Entonces, yo en este tema del examen de ingreso ni siquiera estuve cercano, o sea, ni siquiera estuve por la esquina de la escuela judicial. Y ahí la pregunta entonces, ¿cómo se vincula al abogado Chalub en toda esta historia? Y vamos a escuchar lo que decía el miembro del Consejo de la Magistratura, el señor Bueno Jara, con respecto a la presunta participación del abogado Chalub. Escuchen. Y acá hay gente que está muy indignado, enojado, y es muy fácil. Yo le digo, por ejemplo, a este Lucas Chalub, que me envió un escribano y que anda enviando a la prensa personas con nombres falsos para denigrar y acusarme hasta de acosador, ¿verdad? Ya a los 67 años ya no necesita acosar a nadie. Es más, muchas veces yo soy el acosado. Y esta gente está acostumbrada al juego sucio, ¿verdad? Una Nancy Quevedo llamó ayer al Sol Twitter que yo le agredí y le acosé. Nancy Quevedo no existe. Pero esto te da la pauta de con qué clase de gente estamos lidiando. Y yo le digo a esta gente, es muy fácil, si ellos son inocentes, que se acerquen a la fiscalía, porque acá tarde o temprano se va a llegar a los cruces de teléfono y los girotíos que llegaron. Porque esto no fue una cuestión de buena onda para los compañeros, no, esto fue un negocio. Se habla de 200, 300 millones de guaraníes que circularon, ¿verdad? Hay mucha plata de por medio y él te tiene a vos como integrante y una parte visceral, si se quiere, de esta rosca que estuvo traficando el temario de examen. Bueno, con respecto al tema de examen, por ejemplo, y por darte un ejemplo muy simpático, ¿verdad? Mi hermano estuvo probando en el examen de ingreso. Mi hermano alcanzó, creo que el puesto número 135 de 150, o sea que apenas ingresó. La esposa de mi hermano, mi cuñada, no ingresó en la escuela judicial. Entonces, en este examen que fue anulado. En este examen de ahora que fue anulado. O sea que, en teoría, si yo tenía el examen,
se supone que la gente muy cercana a mí tendría que haber salido beneficiada, ¿verdad? O sea que mi hermano, mi cuñada, o sea que... Entonces, es ahí el hecho anecdótico que primero yo no participé en el examen, mi gente al llegar no tuvieron buen puntaje, ni siquiera ingresó. ¿Y por qué entonces, crees entonces que te están vinculando? ¿Qué Lo que tiene pasa Bueno es que- Jara contra tuyo? Acá hay un problema, yo creo que primero hay una confusión de seguramente, yo soy una persona que trabaja en el gremio hace años, ¿verdad? Yo fui presidente de la Facultad de Derecho en el 2008, fui miembro del consejo en el periodo pasado por los abogados y actualmente otra vez nosotros fuimos electos en elecciones que fueron en octubre del año pasado, ¿verdad? En esa circunstancia el doctor Bueno Jara estuvo con un equipo que estuvo en la vereda enfrente, ¿verdad? Y apoyando activamente al otro movimiento. Nosotros ganamos las elecciones y yo considero que de por ahí puede venir el tema por una celo. cuestión gremial. Una rivalidad política. De hecho que yo también a nivel gremio, yo he trabajado con el doctor Adrián Salas, que en su momento fue también contrario, el movimiento del doctor Adrián Salas fue contrario al doctor Bueno Jara, ¿verdad? Vos estuviste pasando esta información que denunciaba el miembro del Consejo de la Magistratura de que él tiene denuncias por acoso y demás. No, yo le envié una escribana justamente para que él se ratifique o rectifique, justamente mostrando las pruebas que él tiene o dice decir que tiene contra mi persona. ¿Y cuál fue su respuesta? ¿Se sabe ya? La respuesta fue, la escribana elaboró acta que le dijo que Lucas Chalú haga lo que quiera. Ah, o sea que no se ratificó. No, o sea, ¿Tampoco presentó algún elemento de prueba? no presentó nada, ¿verdad? Eso es lo que Y yo- en la acusación en tu contra, doctor, que tiene que ver con el tema de los exámenes, ¿qué tipo de elemento él presentó? ¿O fue así? Es que en realidad que hay que analizar algo y muy simpático es este tema porque acá la escuela judicial no había presentado ni siquiera la demanda todavía o la querella en este caso en la fiscalía. Sí. Y él ya salió a decir mi nombre, por ejemplo, un día antes, ¿verdad? O sea que, Incluso la denuncia fue contra personas innominadas, o sea no que- con nombres en particular. Y bueno, ¿y con qué necesidad sale? Por ejemplo, el director de la escuela judicial muy prudentemente dijo, estamos analizando los nombres para no manchar a personas inocentes. Exacto. Pero él decía que tenía plenamente identificado. Hoy sabes lo que dijo en una comunicación radial. Yo sé exactamente quiénes son. Lo que no tengo son los elementos de rigor para poder sostener mi percepción. Pero él ya tiene un círculo de investigación cerrado. Bueno, pero en el derecho hay que manejar la prudencia. Nosotros tenemos también un derecho a la La presunción presunción de de inocencia. inocencia. No, digo Entonces, que Jara, el señor Bueno Jara lo que hizo fue contar los nombres que se manejan. Y dentro de esos nombres aparece el tuyo. claro, pero ahora en este caso, al decir un miembro del consejo con el rango que él tiene, perjudica enormemente mi persona. Mi mamá me llama y me dice, mi hijo, que vos tenés que ver nada, mamá, yo no tengo nada que ver. O sea, imagínense, mis vecinos me empiezan a llamar y me dicen, Luquita, ¿qué pasó acá? Y nada, no, yo mira, te conozco de que tenés, de que naciste y no... No, pero quiero que me siga, perdón. Es cierto, esto se va a tener que demostrar en un juicio, tienen que haber elementos de certeza y convicción para decir Lucas Chalup estuvo en el grupo. Yo lo que quiero saber es lo siguiente. El director de la escuela judicial maneja 5 nombres. Esa información, él va al Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura le ratifica su apoyo. Obviamente, el director de la escuela judicial compartió los nombres con otros sujetos de derecho, miembros del Consejo de la Magistratura, y les habrá pedido prudencia, así como él manejó con Claro. prudencia. Bueno Jara sale y dice los nombres, filtra esa comunicación interna que hubo. ¿Cómo, por lo menos, se sospecha tu participación o cuál puede ser la conexión, ya que esto es un hecho, hay una cuestión fáctica, esto no es un tribunal, se va a resolver en la justicia, pero cómo salta el nombre de Lucas Chalup? Y justamente yo por eso envío una escribana a preguntar. O sea, yo envío a decir, yo no puedo adivinar sobre qué se me está acusando. Pero si ¿cuál yo es no tu tengo- hipótesis? Es que yo no tengo nada que ver. O sea, yo ni siquiera participé en el examen. ¿Tenés algún sospechoso? ¿Vos sabés de alguna persona que podría estar vinculada En más este- fuertemente? La verdad que yo en este tema no estuve ni siquiera vinculado porque estoy totalmente dedicado a otro tipo de trabajo. Yo no Una estoy consulta, dame, doctor, en en relación a tema- ese punto. Si el señor director tiene las imágenes de las otras personas presuntamente ligadas al caso, recién estuvimos pasando las fotografías de estas personas. ¿Vos le conocés, doctor? Claro, sí, son todos dirigentes gremiales. O De sea, tu grupo. y son dirigentes gremiales de la Facultad de Derecho. O sea que en algunas circunstancias hemos estado en el mismo grupo, en otras circunstancias hemos estado enfrentados. O sea,
con Ariel Balbuena, por ejemplo, un amigo mío, ¿verdad? Una promoción anterior, 2009, o sea, promoción después. Cabra de un movimiento mucho más joven, o sea, una promoción más joven. Fermín Bogado también fue representante estudiantil. O sea, no siempre estuvimos en el mismo grupo. Coincidentemente, sí, en la elección del Consejo de la Magistratura estuvimos con el doctor Adrián Salas y no con el doctor Bueno Jara. Pero es una cuestión A eso gremial, quiero entonces. llegar. No me cierra eso de las elecciones que perdió. Bueno, quizás hayan quedado algunas heridas, pero si queremos analizar esto como una cuestión política, que salte tu nombre, ¿qué hay por delante? De aquí en adelante, por eso quieren mancillar tu nombre, quieren manchar tu nombre. Lo que pasa, ¿Cuál es tu hipótesis? A eso quiero ir. yo, sinceramente, dentro del gremio hemos trabajado muchísimo. La gente que me conoce sabe bien cómo nosotros nos desenvolvemos dentro del gremio. Nunca estuvimos vendiendo un examen, nunca cobramos un solo guaraní por esto. Al contrario, hemos llevado adelante luchas gremiales para conseguir beneficios para los compañeros. Y realmente este tipo de cosas viene aparejado como para que el día de mañana uno sale a la calle y te sindican como que robaste un examen. Y aparte, resulta que sale en el derecho, nosotros tenemos derecho a la defensa primero, antes de que te acusen. Resulta que ahora yo, un miembro del consejo que tiene que seleccionarte para ser abogado, para ser defensor, para ser fiscal, para ser juez, resulta que hoy en día me está directamente acusando, o sea, con sus comentarios por lo menos me sindica. Y ¿cómo yo salgo a la calle para defender estas O sea, vos cosas? tenés pretensiones de ser magistrado. A eso Claro. quiero llegar. ¿A dónde apunta todo esto? De aquí en adelante, o tan fuerte fue la rivalidad de aquellas elecciones que el señor Bueno Jara no se olvida. A eso es lo que yo voy. ¿Qué hay de aquí en adelante que no me respondiste realmente? ¿Cuál es la rivalidad que mantenés con esta persona que Es que integra el yo no Consejo lo de la conozco, yo traté con el doctor Bueno Jara una sola vez, justamente en las elecciones del mes de octubre nos pasamos la mano, me dijo mucha fuerza, éxitos en las elecciones y punto, nunca más traté con él. O sea que Ahora, en derecho sabemos también... a mí me gustaría sí, hablar con él sí, y preguntarle eso, justamente decirle, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esto? Porque yo en este tema no... Doctor, es bien sabido y en derecho se sabe perfectamente que, y sin ánimo de salir o favorecer a nadie, se necesita siempre un elemento de prueba. O sea que vos no tenés miedo de que, bueno, Jara presente algo en tu contra, porque hasta el momento no hay nada. Hasta el momento es como que, bueno, hay una sospecha sobre vos, sobre las otras personas, pero de ahí que sea algo más contundente, no pasa nada. Es que yo tengo la conciencia muy tranquila de que no hubo nada. O sea que yo, así como dije en otros medios, yo me pongo a disposición también en el sentido de que se revise, que se haga el cruce, que todo lo que quieran, porque nosotros no tenemos nada que ver. Esa es la realidad de las cosas. O sea, que ¿Nosotros acá- te referías al grupo que vimos en No, imágenes o a vos? nosotros hago mención personal. Ah, ok, O sea ok. que yo no tengo absolutamente nada que ver en este tema. Me siento profundamente agraviado porque soy una persona que construye una imagen, que voy trabajando para hacer eso. La gente que me conoce sabe de eso. Y ahora resulta que me veo involucrado en este tema que es imposible. Con la respuesta del señor Bueno Jara, ¿vas a continuar con una acción en su contra? Claro, yo empecé este tema, la primera parte, enviaron un escribano como para que él se ratifique o se desdiga, ¿verdad? O sea que, o por lo menos llegar a conversar con él sobre por qué me está acusando, porque yo eso es lo que quiero saber, o sea, ¿qué yo tengo que ver con este tema? O sea, él tiene que también decirme, mira, a mí me dijeron que esto, que lo otro, pasó esto, pero yo no tengo nada. ¿Lo vas a querellar? Y si corresponde en derecho para limpiar mi nombre, tengo que hacer. Pero lo corresponde, vos sos abogado. Claro, y lo tengo vas que, a hacer? pero voy a Por esperar difamación, calumnia, injuria. y por todo lo que corresponde. ¿Y cuándo vas a presentar eso, abogado? Y yo tengo que esperar también los criterios, unirme de pruebas también. No puedo estar también haciendo acusaciones tan ligeras como me están haciendo a mí. Porque esa es la realidad de las cosas. Claro. Hoy en día se me está acusando ligeramente, sin ningún tipo de prueba, Claro. sin mostrarme tampoco. Y las bueno, cosas. Vas a eso no esperar que está se aprobado. compruebe tu inocencia. Claro. Pero tu inocencia ya está comprobada por defecto. Debería mostrarse tu Es que culpabilidad yo, en ¿por todo qué caso. tengo que demostrar mi culpabilidad o mi inocencia si yo soy inocente? Es por eso, de defecto, por el que defecto te ya acusa es el sos que te tiene que inocente. demostrar. O sea que, o si no estaríamos en el país No, de la... yo te pregunté si lo querellarías, me decís, tengo que munirme de elementos. Y recién pasábamos la Claro, nota y bueno, y estoy en eso justamente. ¿Y vas a presentar entonces los Claro, próximos días? yo tengo que defender mi derecho, mi honor, justamente porque no tengo nada que ver en este asunto. Bueno, muchas gracias, abogado, por su Muchas presencia, gracias, por venir Sergio, a dar la por el cara. espacio. La verdad que muchas gracias. Sí, ahí está. Escuchamos esta versión, lastimosamente el señor Bueno Jara no pudo estar con nosotros. Le cursamos invitación, pero dijo que está con el tema de la configuración de las ternas para la vacancia que está en la Corte Suprema de Justicia. Están con mucho trabajo y este es el horario donde más trabajan, dijo. Así que no pudo estar hoy con nosotros.